Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio Legal Insight. Hoy tengo el enorme placer de conversar con Alba Malagón. Alba es socia de la firma Holland & Knight, oficina Bogotá, firma líder en Colombia y una, ¿no es cierto?, de las top 10 law firms de los Estados Unidos, con presencia, por supuesto, en muchos estados de Estados Unidos, Londres, por supuesto, Bogotá y Ciudad de México. ¿Cómo andas, Alba? ¿Bien? Bien, un gusto saludarte. Muchas gracias por la invitación. Los agradecidos somos nosotros. Alba integra el equipo de Corporate y vamos a conversar sobre conflictos societarios y un decreto que es el decreto 0046. ¿Es así, Alba? Así es una normatividad reciente, ha generado bastante controversia, pero vale la pena hablar de ello. Excelente. Entonces, la primera pregunta que tengo para hacerte, Alba, para ir de lo general a lo particular, es contanos un poquito, a ver si tenés la respuesta, ¿no? Y la fórmula para esto. ¿Cómo hacemos para evitar los conflictos, ¿no?, entre socios? Es muy importante tener presente que la normatividad societaria, en algunos casos más amplia, en algunos casos más estricta, siempre tiene herramientas para que la gente se prepare y al momento de constituir su empresa tenga presente cuáles son las reglas a las cuales se puede acoger para tener la mayor claridad y así poder prevenir que se causen conflictos. La mayoría de los acuerdos comerciales en el mundo se rigen por la voluntariedad de las partes más que por los pactos escritos. Por supuesto, desde el punto de vista societario, los pactos escritos son necesarios para incorporarse como entidad legal. Y en esa medida es importante que para prevenir el conflicto societario se usen esas reglas, se usen esos mecanismos desde el inicio, no solamente en la construcción del contrato social, que son los estatutos, donde se debe delimitar el parámetro en el cual se va a actuar como empresa, sino a través de otras herramientas de gobierno corporativo, como lo son los acuerdos de buen gobierno corporativo, los acuerdos de accionistas, esos pactos que permiten reglamentar adecuadamente la estructura social. Bien. Gobierno corporativo, ninguna duda que estamos hablando justamente de ese tema, ¿no? Entonces, a ver, los administradores tienen responsabilidades de gestión, es su esfera de responsabilidad. Los accionistas tienen otras responsabilidades, como por ejemplo no competir eventualmente, ¿no es cierto? No realizar actividades en competencia. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos como para separar estas facultades o ponerlo más en blanco sobre negro? Contanos un poquito, a ver. Aquí hay un reto importante y es que nuestra normatividad, nuestro derecho, nuestro régimen legal en Colombia establece unas reglas que se escribieron hace mucho tiempo, empezando por la Ley 222 de 1995, que incorpora ciertas disposiciones que buscan reglamentar cuál es la responsabilidad principalmente de los administradores de la compañía. Y nos hemos guiado por esos principios, pero muchas veces se nos olvida que el accionista no es el dueño de la compañía, que el accionista es el dueño de unas acciones en la compañía. Entonces es fundamental entender y separar los roles que juega cada uno de los actores que intervienen en una compañía. En la medida en que se entiende el rol de un accionista como inversionista, como una persona que tiene un interés en el retorno de una inversión, y se entiende que los administradores son quienes están en el día a día de la operación, velando porque la compañía proteja sus intereses y desarrolle adecuadamente su objeto social, es que podemos empezar a delimitar cuáles son esas responsabilidades. Partimos de derechos y obligaciones con base en el rol que cada uno juega y la responsabilidad que se debe atribuir a cada uno. Entonces, entendiendo al accionista como un inversionista y entendiendo a los administradores como los responsables por guiar el día a día del objeto social, pues podemos delimitar y crear esas separaciones que son tan importantes para que la sociedad no se bloquee. Bien, ahora yo te escucho con mucha atención y corregime si me equivoco, ¿no? Pero me da la impresión como que esta suerte como de confusión podría llegar a presentarse cuando justamente, ¿no?, en las empresas cerradas el accionista además es administrador, ¿no? Esta confusión no puede surgir justamente de esta suerte como de tipología. Completamente de acuerdo y por eso volvemos al inicio de esta conversación.
Lo primero cuando se está estableciendo un negocio es pensar hacia dónde quiero ir. Bien, Cuando tengo un plan de negocio claro, puedo tener claro qué actores necesito que intervengan en mi negocio. Y cuando tengo claro esos actores, puedo escribir reglas específicas. Evidentemente, el desarrollo de negocios requiere mucha movilidad y requiere poder adaptarse muy rápido a necesidades del día a día. Y en esa medida se han creado elementos de inteligencia artificial en nuestro país de la Cámara de Comercio, que es el ente de registro, que le permiten a cualquier persona acceder a un sistema y crear una compañía, incorporarse en cuestión de minutos, máximo una hora. Eso es muy bueno y eso es algo a lo que debemos apuntar, pero falta educación, falta necesidad de evaluar hacia dónde me estoy enfocando para que esos estatutos, que deben entenderse simplemente como mi mapa, mi guía, mi regla fundamental, incorporen acuerdos que separen esas funciones, separen esos roles y me lleven definitivamente a lograr los objetivos. Cuando eso queda escrito, independientemente de que pueda modificarse en el tiempo y adaptarse, esas reglas permiten tener claridad respecto de qué es lo que debo hacer para que mi negocio funcione. Y bien. ahí es la importancia de volver a ese tema. Bueno, hablaste de educación y me da la impresión como que esta charla contigo tiene que ver con eso, ¿no? Con hacer un poquito de docencia para todos aquellos que escuchen esta entrevista, así que perfecto. Y ahora sí entrando un poquitito en el decreto 0046, contanos qué tiene que ver este decreto con todo lo que venimos conversando. Claro, y como te mencionaba, vale la pena aclarar que es un decreto muy reciente, se expidió a comienzos de este año. Tiene lo que muchos hemos considerado fallas en su emisión, Ujú. porque pretende regular temas que tal vez exceden la capacidad de un decreto en el orden legislativo, pero hay algo muy importante que rescatar y es la claridad que se busca tener. Como te comentaba al comienzo, hay unas leyes en Colombia que aplican a la responsabilidad de los administradores principalmente, entendidos como el representante legal, la junta directiva y esas personas que tienen poder de decisión al interior de la compañía, pero son normas que fueron escritas hace mucho tiempo. Afortunadamente en Colombia también tenemos un desarrollo jurisprudencial importante, principalmente de la Superintendencia de Sociedades, que adaptando muchas ideas valiosas de los sistemas anglosajones, que son los deberes fiduciarios, la responsabilidad de los administradores analizadas desde ese punto, han permitido que esos deberes de responsabilidad plasmados en la ley anterior tengan mayor claridad al momento de ser interpretados. Lo que buscó este decreto, tal vez de una forma incorrecta, eso es debatible, pero lo que buscó este decreto es que las reglas de interpretación de un juez, cuando haya unos conflictos societarios principalmente enfocados en deberes de no competencia con la compañía, sean más claros. Entonces es Ok. un decreto que permite de una manera objetiva, en la medida en que se pueda, pues porque todos los negocios son dinámicos y diferentes, pero de una manera objetiva establecer cómo debe evaluar un juez los conflictos de interés. Entonces es Interesante. un avance importante porque no se deja la subjetividad de las partes o a la interpretación de sociedades donde de pronto los estatutos no son adecuados, donde de pronto no se han revisado los reglas de gobierno corporativo, basarse en unas reglas objetivas para decir, oiga, o nos adaptamos a estos mecanismos o nos vamos a someter a la decisión de un juez teniendo ya presente más o menos hacia dónde va a mirar esa decisión. Te cuento que te escucho, ya me genera inquietud leer ese decreto, que me parece súper interesante. Es decir, pareciera ser como que ha habido un decreto que ha intentado como legislar, ¿no? Algo que no podría hacerlo, pero lo positivo de ese decreto, más allá quizás lo sustancial, que es que habría legislado, es como que sienta criterios interpretativos, así como define situaciones, define conceptos. Define conceptos, por supuesto no puede restringirse en una medida extraordinaria porque cada negocio es particular, Claro. pero ciertas bases de lo que debe interpretarse, principalmente en cuanto a conflictos de interés, que es lo que nos lleva a mucha conflictividad y que es lo que en esta conversación pensamos que se puede prevenir, es un decreto que permite tener unas reglas más claras
frente a lo que sería la interpretación de un juez. Y cuando uno está tratando de crear una sociedad y que la sociedad funcione, uno, pues como abogado y tal vez como empresario, debería pensar, si esto no funciona, ¿cómo lo va a analizar un juez? ¿Cómo voy a estar protegido? Y teniendo esas reglas claras, pues puedo administrar un poco mejor mi negocio, pensando en que los conflictos de interés son algo que se ha vuelto muy relevante. Terminamos esta charla y me pasas ese decreto, por favor, porque quiero ya leerlo. Me parece súper Con mucho interesante. gusto. A ver, contanos un poquito esto de la discrecionalidad empresarial, ¿no? Me suena como al Business Judgment Rule de los Estados Unidos esto, ¿no? ¿Qué significa toda la discrecionalidad empresarial? Tal cual. Business Judgment Rule, como te decía, nuestras disposiciones legales buscan evitar los conflictos de interés entre los administradores, la sociedad, los accionistas, y el desarrollo jurisprudencial de la superintendencia llevó a que en muchos casos se analizara cuál es el rol del juez ante la toma de decisiones empresariales, partiendo de la base, como se hace en el derecho anglosajón, de que el juez no es un experto de negocio. ¿Cuál es el problema que tenemos en Colombia? Y qué pena volver un poco a los temas anteriores, pero creo que cierra bien el círculo, es que cuando se incorpora una compañía para cumplir con requisitos legales o por necesidades de inversión sin contar con un plan de negocio, muchos accionistas son involucrados en la compañía como partes interesadas porque aportan recursos económicos que se requieren para la operación. Y en la medida en que una sociedad se estructura sin una planeación adecuada, empiezan a intervenir en la empresa personas que no necesariamente tienen el conocimiento para llevar a cabo el objeto social en el mejor interés de la empresa, que al final es lo que debe redundar en el mejor interés de los accionistas y generar una cadena de valor. Bien. Cuando en una compañía no se tiene claro quiénes son las personas adecuadas para tomar decisiones, es que empezamos a tener conflicto. En la medida en que se aplica la deferencia al criterio del administrador, haciendo un ejercicio juicioso de a quién se designa como administrador, quién es la persona que tiene la capacidad de entender el negocio y llevarlo en el mejor beneficio de todos, pues es posible que esas personas mismas resuelvan sus conflictos, entendido como que se confía tanto en esa persona, en su conocimiento y en su discrecionalidad, que no es necesario que los conflictos sean resueltos por un juez y que en caso de que el juez sea quien analice el conflicto, tenga claro que en la medida en que los administradores tomaron decisiones juiciosas en cumplimiento de sus deberes fiduciarios, que son de lealtad y cuidado principalmente, pues tenga que haber menor intervención judicial. Todo eso encaminado a que las empresas efectivamente sirvan como vehículos de inversión adecuados para desarrollo empresarial de los inversionistas y, por supuesto, de la economía en general. Bien, y habla un poco para ir terminando, ¿no? En Colombia, ¿los conflictos societarios se dirimen necesariamente en tribunales o existe también la posibilidad de dirimirlos mediante arbitraje? Existe la posibilidad, pero es necesario que el pacto arbitral esté incorporado dentro de los estatutos de la compañía. Lo normal y lo que permitiría un adecuado desarrollo del negocio es que estén desde el momento de constitución de la empresa. Evidentemente, las reformas societarias son posibles en Colombia, se puede incorporar el pacto arbitral en cualquier momento, y usualmente los pactos arbitrales en los temas societarios resultan ser válidos en la medida en que no generen costos adicionales, lo cual es inusual porque los temas arbitrales suelen ser onerosos. Entonces, existen las dos posibilidades, pero tenemos una superintendencia de sociedades que es el juez natural de los conflictos societarios, que funciona bastante bien y es ante quien se lleva la mayor necesidad de resolución de conflicto. En Colombia los conflictos societarios los resuelve como la superintendencia de compañías y no un juez. Usualmente, digamos que Ajá. había una competencia igualitaria entre los jueces ordinarios y la superintendencia de sociedades Qué y interesante. tradicionalmente se resolvían más por el juez ordinario. Hemos evolucionado en los últimos años y se han trasladado más al juez natural, que por competencia tiene mayor conocimiento, que es la superintendencia de sociedades. Coincido, me parece una muy buena idea, sí, sí. Bueno, entonces, para ir cerrando, Álvaro, la verdad que ha sido muy interesante escucharte.
has elegido un muy lindo tema. A ver, te vienen a golpear la puerta, ¿no? Tres inversores, ¿qué consejo le vas a dar a estos inversores que se van a asociar? El primero es, pues, pedirles que hayan hecho la tarea, que hayan estructurado un plan de negocios y que tengan claro las necesidades de inversión de la compañía. Porque no basta con tener una buena idea, no basta con tener recursos económicos, hay que alinear esos dos puntos para poder crear una empresa que sea viable en el largo plazo, que es la intención real. Entonces, lo primero es tener un plan de negocios claro. Lo segundo es utilizar los mecanismos legales de manera adecuada y es crear reglas para que en el momento en que empiece a funcionar la sociedad, no sea necesario estar constantemente llegando a acuerdos para su funcionamiento, sino que en la medida en que haya reglas claras desde el inicio, se pueda evolucionar enfocándose en lo realmente necesario, y es el negocio, no qué opinas tú, qué opino yo y cómo hacemos para seguir adelante. Y lo tercero es hacer uso de las herramientas de gobierno corporativo, no quedarnos solo con la creación de la empresa, sino volver la empresa un negocio dinámico, por supuesto desde mi punto de vista y experiencia en lo jurídico también, utilizando esas herramientas de gobierno corporativo que son regulaciones adicionales que se enfocan ya en el negocio particular y que permiten proteger a la empresa en el beneficio de todas las partes interesadas. Bien, hemos conversado con Alba Malagón, socia de la firma Holland Knight, Oficina Colombia. Alba, la verdad que ha sido un gusto hablar contigo. Te agradecemos que nos hayas acompañado en este episodio de Legal Insight. Y bueno, quedan las puertas abiertas para que sigamos conversando sobre los temas interesantes del mundo corporativo. ¿Te parece bien? Un gusto y quedo muy a la orden. Que estés muy bien.